Ma qui convien ch'on voli, dico con le ali snelle e con le piume del gran Disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto número 4 y 5 del Purgatorio. El canto 4 representa una especie de pausa en la intensidad emocional, dramática del canto anterior y del siguiente. De hecho, comienza con una larga sección de reflexión sobre la naturaleza del alma y un poco más adelante sobre la diferente posición del Sol respecto al hemisferio norte o al hemisferio sur. Cuando por causa del placer o del dolor se siente afectada alguna de nuestras potencias, el alma se concentra en ella y parece que no atina a ninguna potencia más, y esto va contra aquel error que afirma que en nosotros arde un alma sobre otra. Ese error sería el que aparece en el Timeo de Platón, donde se le da el nombre de almas diferentes a lo que en la doctrina aristotélica y después tomista son facultades del alma. Por un lado, la capacidad de mantener la vida de la sustancia, del ser vivo. Por otro lado, la capacidad sensitiva de percibir a través de los sentidos la realidad circundante y de elaborarla con los sentidos interiores. Y finalmente, la capacidad intelectiva. En la obra de Platón aparece esta última como residiendo en el cerebro, la anterior, la sensitiva, en el corazón y la vegetativa en el hígado. Algo muy parecido había expresado Dante en la Vida Nueva al principio, cuando los tres espíritus, decía, que habitan en mi interior, iban reaccionando a el conocimiento, a la novedad de la aparición de Beatriz. Pero después Dante, en su otra obra filosófica, El Convivio, las menciona con los nombres de vida, sentido y razón, sosteniendo que no son tres almas, sino tres facultades o potencialidades del alma misma. Y lo que viene aquí a decir Dante es que precisamente se nota que no son almas distintas, sino la misma, cuando toda ella se concentra en algo, en un punto, ya sea de la vida puramente vegetativa, de las funciones vitales, o de la vida sensitiva, y notamos que automáticamente las otras funciones, especialmente las intelectuales, también quedan absortas y no proceden independientemente de las otras. Por eso, cuando se ve o se oye una cosa que retiene la atención del alma sobre sí, corre el tiempo sin que el hombre lo advierta, porque una potencia es la que escucha y otra la que retiene entera al alma. Esta se encuentra como atada y aquella está libre. Es decir, una potencia está atada por la concentración y la otra está libre en el sentido de que está inactiva. Leemos en Santo Tomás precisamente la expresión de esta misma idea cuando dice: una operación del alma, cuando es intensa, impide las otras, lo cual no ocurriría de ningún modo si el principio de la acción no fuese uno por esencia, es decir, si no fuese una misma el alma que hace todas esas operaciones. Toda esta reflexión, un poco teórica, viene a sustentar la experiencia de Dante de haber dejado pasar el tiempo sin notarlo. Tan pendiente estaba de las palabras de Manfredo en el canto anterior. De esto hice yo verdadera experiencia, oyendo y admirando a aquel espíritu, pues bien había subido el sol 50 grados y yo no me había dado cuenta. 50 grados serían unas 3 horas y 20, ya que el sol se mueve a razón de unos 15 grados por hora. Cuando llegamos donde las almas nos gritaron a una: aquí está aquello por lo que preguntáis. Mayor portillo cierra a veces el villano con un manojo de zarzas cuando la uva madura, que aquel por donde mi guía y yo tras él entramos los dos solos, pues de nosotros se había separado el grupo. La comparación de este camino, por el cual ahora empiezan a subir Dante y Virgilio,
es la de un pasaje muy estrecho. Más grande es el portillo que cierra el villano, es decir, la abertura que el agricultor cierra con zarzas o con espinas para que no entren a robar cuando madura la uva. Evidentemente nos recuerda el pasaje del Evangelio de Mateo, donde Jesús dice que busquemos entrar por la puerta angosta, porque es angosta la puerta y estrecho el camino que llevan a la salvación. Y ahora Dante pone por comparación algunos pueblos a los que había que ascender o llegar o descender a través de estrechas escalinatas muy empinadas. Se sube a San Leo o se baja a Noli o se asciende a la cumbre del Bismantua con la ayuda de los pies, pero allí era preciso volar, quiero decir, con las alas ligeras y las plumas de un gran deseo, conducido por aquel guía que me infundía esperanza y me daba luz. Evidentemente Dante nos está exigiendo una lectura moral del pasaje. Este alpinismo de Dante hace alusión al ascenso espiritual, a la progresiva purificación para sanar el alma. Subimos por una hendidura de la peña cuyas paredes nos estrechaban por los dos lados, y el suelo nos exigía valernos de manos y pies. Tan empinada era la subida. Cuando estuvimos en el borde superior de la alta muralla en un lugar abierto, dije: «Maestro, ¿qué camino tomaremos ahora?». Y me contestó: «No des ni un paso atrás, sígueme hacia la cima del monte hasta que se nos aparezca algún guía experto». La cima era tan alta que se nos perdía de vista, y la pendiente bastante más empinada que la línea que desciende desde la mitad de un cuadrante al centro. El cuadrante es aquel antiguo instrumento astronómico tan usado especialmente para la navegación, que es justamente un cuarto de círculo. La línea que desciende desde la mitad del cuadrante al centro son 45 grados. Y esta pendiente, dice Dante, es más empinada de 45 grados, por lo tanto necesitaban también usar las manos, no solo los pies. Yo estaba cansado y empecé a decir: «Oh dulce Padre, vuélvete y mira, que me quedo solo si te detienes». «Hijo mío», replicó, «sube hasta aquí». Y me señalaba un resalte poco más arriba que por aquel lado rodeaba la montaña. Aparece esta relación de padre e hijo entre Dante y Virgilio, que ya hemos visto en otras oportunidades. Dante se desanima viendo la extensión inmensa que tiene que recorrer, y Virgilio lo anima mostrándole algo más cercano, el pequeño paso que tiene que dar. Hasta allí Dante puede subir. De esta manera Dante nos presenta una vez más su visión pedagógica, esta misión que él consideraba tan importante para la formación del ser humano. Por un lado, el ser humano cuenta con todas sus capacidades naturales, pero por otro lado necesita la educación. Lo va a repetir más adelante de muchas otras maneras. De tal manera me animaron sus palabras que me esforcé, trepando para llegar junto a él, hasta que tuve bajo mis pies aquella cornisa. Nos sentamos allí los dos mirando a levante por donde habíamos subido, que suele ser grato mirar el camino hecho. Ahora sí pueden detenerse un momento. Antes Catón los había animado a seguir adelante, a no detenerse. Pero ahora que han hecho un esfuerzo y que están cansados, bien vale una pequeña pausa y de algún modo nutrir el corazón viendo el camino ya hecho, descubriendo con una memoria agradecida todo por lo que han pasado, momentos de mucha dificultad, pero también momentos de gozo, de alegría, de los distintos encuentros que han tenido. Dirigí los ojos primeramente hacia abajo, después los alcé al sol y me admiré de que sus rayos no herían por la izquierda. Bien se percató el poeta de que yo estaba estupefacto al ver el carro de la luz empezando a pasar entre nosotros y el aquilón. Dante se da cuenta de que el sol parece comportarse de una manera distinta a cuando uno está en el hemisferio norte. Si uno mira hacia el este, cuando el sol empieza a avanzar, se inclina un poco hacia el sur. Por eso el sur es llamado mediodía.
En cambio, si uno está en el hemisferio sur y mira hacia el este, el Sol cuando empieza a avanzar empieza a inclinarse hacia el norte en realidad. Por eso Dante dice que el carro de la luz, el Sol, pasaba entre nosotros y el aquilón, es decir, el viento del norte. Y entonces Virgilio me dijo: si Castor y Pólux estuvieran en compañía de aquel espejo que por arriba y por abajo su luz nos envía, verías al zodíaco enrojecido girar aún más próximo a las osas, de no salirse fuera de su camino habitual. Virgilio le responde que si Castor y Pólux, es decir, la constelación de Géminis, en los gemelos Castor y Pólux son los hijos de Leda y Zeus, y son los supuestamente figurados en esa constelación, estuviesen en compañía del Sol, lo llama el espejo que por arriba y por abajo su luz nos envía. En el Convivio Dante dice que el Sol es justamente como un espejo que refleja la luz divina y nos envía la luz por arriba y por abajo del ecuador, es decir, nos envía la luz a los dos hemisferios. Verías al zodíaco enrojecido girar aún más próximo de las osas, de no salirse fuera de su camino habitual. Es decir, que si el Sol, que se mueve de un lado del ecuador al otro, estuviera en la constelación de Géminis y no de Aries, como estaba en ese momento, Dante vería el camino del Sol, es decir, el zodíaco, más cerca de las osas y más al norte que nunca. Sabrás cómo puede ser esto si quieres pensarlo concentrándote, imaginando que el monte Sión, es decir, Jerusalén, está respecto a este monte sobre la tierra, de tal modo que ambos tienen un mismo horizonte y diversos hemisferios. Uno está al norte y el otro está al sur, por donde el camino que por su mal no supo recorrer Faetón, recuerdan que Faetón intentó gobernar el carro del Sol y cayó, es decir, el camino del Sol, debe ir por un lado de este monte y por el lado contrario del otro, lo que comprenderás si tu inteligencia discurre claramente. Evidentemente es un poco confuso para los que no logremos imaginarnos del todo la visión astronómica de aquel momento, pero efectivamente ya era complicado para el mismo Dante entenderlo, que Virgilio lo invita a pensarlo atentamente. Dante le manifiesta a Virgilio haber comprendido la cuestión finalmente y le pregunta: pero si te place, me agradaría saber cuánto hemos de andar, que la montaña sube más de lo que puede subir mi vista. Es decir, falta mucho, es la gran pregunta de los niños en cualquier viaje. A lo que me respondió: esta montaña es tal que siempre es penosa de subir al empezar y cuando uno está más arriba se hace menos difícil. Por eso, cuando te parezca tan suave que andes ligero como una nave que sigue la corriente, entonces estarás al final de este sendero. Guarda para entonces tu deseo de reposar, no te digo más, pues esto solo tengo por cierto. Es decir, que este camino es arduo al principio, pero se va haciendo más fácil con el tiempo. Al principio, hasta formar el hábito bueno, que es la virtud, se requiere un continuo esfuerzo, pero después se vuelve, como cualquier hábito, una especie de segunda naturaleza, y las acciones buenas surgen casi como naturales. Lo mismo pasa con los vicios, es decir, una vez adquirido el hábito malo, también se vuelve una especie de segunda naturaleza y surgen con mucha facilidad los actos malos. Pero en la teología cristiana, a su vez, sabemos que no es puro esfuerzo humano. Dios también, con su gracia, nos auxilia, nos ayuda, nos acompaña y finalmente nos regala virtudes que por nosotros mismos no teníamos, como las famosas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que son de origen puramente sobrenatural. Y después los dones del Espíritu Santo, que ya mencionamos anteriormente, no son virtudes, sino capacidades para responder a la acción del Espíritu Santo, porque el hábito siempre es una disposición a determinada acción. En cambio, los dones son una disposición pasiva a recibir una acción del Espíritu Santo en nosotros, a recibir un impulso, un movimiento
del mismo espíritu. Y si leemos las obras de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz o de otros maestros espirituales, encontramos que se cumple lo que dice acá Virgilio, que al principio se requiere un mayor esfuerzo, una mayor actividad de parte de nuestra, y luego, con el correr del tiempo, nosotros pasamos a un rol más pasivo, donde nos dejamos llevar por la acción divina. Y ahora este momento meditativo, de reflexión seria sobre el camino, sobre lo que ha pasado, sobre lo que viene, sobre la necesidad de no detenerse, con que Virgilio alecciona a Dante y lo llena de entusiasmo, de pronto es pinchada, digamos así, por una voz que los interrumpe, alguien que los ha estado escuchando todo el tiempo sin que ellos se dieran cuenta y que con un cierto tono irónico hace su aparición de golpe. Cuando hubo dicho estas palabras, una voz sonó próxima. Quizá tengas antes necesidad de sentarte. Es decir, Virgilio lo estaba alentando a caminar sin pausas y de pronto esta voz le dice todo lo contrario. Al oírla, los dos nos volvimos y vimos a mano izquierda un gran peñasco, del cual ni él ni yo nos habíamos dado cuenta. Nos llegamos allí, donde había unas almas que estaban a la sombra detrás de la peña, como el hombre que por pereza se está quieto. Unas almas que estaban como tomando una siesta, digamos. Y una de ellas, que me pareció cansada, estaba sentada abrazándose las rodillas, reteniendo el rostro bajo entre ellas. Parece un personaje que no tiene fuerzas ni siquiera para levantar la cabeza. «Oh dulce Señor mío», dije. Dante se dirige a Virgilio, pero indirectamente le está hablando a ese alma para contestarle él también con cierta ironía. «Fíjate en ese, que se muestra más perezoso que si la pereza fuese su propia hermana». Entonces se volvió a nosotros, nos miró, dirigiéndonos la vista por encima de los muslos, es decir, no levanta demasiado la cabeza, y dijo: «Vete tú para arriba, ya que eres tan valiente». Conocí entonces quién era, y la fatiga, que me cortaba aún un poco el aliento, no me impidió acercarme a él. Evidentemente es una persona muy conocida por Dante, e incluso muy querida, y esta discusión, esta aparente disputa entre ellos, no es un signo de enemistad, sino todo lo contrario. Como aquellos amigos que juegan un poco a incordiarse mutuamente. Después que estuve a su lado, alzó la cabeza apenas diciendo: «¿Has visto bien cómo el sol dirige su carro por tu lado izquierdo?». Es decir, sigue gastándolo, digamos, a Dante. Lo he escuchado desde el principio, esta duda que tenía Dante, y le pregunta: «Bueno, ¿ya entendiste esto? ¿O era muy difícil?». Sus hechos lentos y sus palabras cortas entreabrieron mis labios con una sonrisa, y después dije: «Belacqua, ya no me duelo de ti. Pero dime, ¿por qué estás sentado aquí precisamente? ¿Esperas a tu guía o tus antiguas costumbres se han apoderado de ti?». Belacqua era un luthier, un fabricante de instrumentos, conocido y amigo de Dante. Se conserva alguna anécdota donde este diálogo, aquí poetizado en la otra vida, ya se daba en la vida presente. Dante le reprochaba muchas veces la pereza a Belacqua, y este alguna vez le citó a Aristóteles: «El alma se vuelve sabia cuando uno está sentado y quieto». A lo que Dante le contestó: «Si sentarse hace sabio, nadie es más sabio que tú». ¿Esperas a alguien o las antiguas costumbres se han apoderado de ti? Es decir, ni el estado de gracia te ha cambiado, sigues siendo un perezoso. Y me contestó: «Oh hermano, oh frate». En el purgatorio y en el paraíso vamos a encontrar varias veces esta expresión que habla de la hermandad espiritual que no encontramos nunca en el infierno. Solo las almas salvadas se reconocen justamente vinculadas por este mismo amor.
y por esta filiación divina. Oh hermano, con subir allí, ¿qué se gana? Pues no me dejará llegar al sitio de expiación el ángel de Dios que está sentado a la puerta. Primero es necesario que el cielo dé tantas vueltas en torno mío, estando yo afuera, cuantas dio en mi vida, porque yo aplacé hasta su fin los buenos suspiros. Es decir, ¿para qué me voy a esforzar a subir hasta la base del monte Purgatorio? Hasta allí están tratando de llegar. En la base del Purgatorio hay un ángel que custodia las puertas. Está sentado, como lo describe acá Belacqua, y yo también lo espero sentado, dice irónicamente, ¿no? El ángel está sentado y yo también, y debe pasar 30 veces el lapso de mi vida porque pospuse arrepentirme hasta el último momento. Hasta allí aplacé los buenos suspiros, los suspiros del arrepentimiento. Si antes no me ayudan las oraciones nacidas de un corazón que viva en gracia, ¿qué valen las otras si no son oídas en el cielo? Si el corazón no está en gracia con Dios, no está en la amistad de Dios, esas oraciones no se escuchan en el cielo. Vamos a ver una especie de gradación en este prepurgatorio, antes de llegar a las puertas del purgatorio, porque primero nos encontramos las almas que murieron sin estar reconciliadas con la iglesia, las almas de los que murieron excomulgados. Después, la de aquellos que pospusieron el arrepentimiento hasta el final de sus vidas, y ahora vamos a encontrar aquellos que murieron violentamente y no tuvieron tiempo para empezar un camino penitencial en este mundo, y por lo tanto tienen que esperar en el siguiente. Es una escena que alivia un poco la gravedad, la seriedad de esta cántiga del purgatorio, con esa figura tan severa de Catón al principio, y le sirve a Dante para hacer también una autocrítica, porque la excesiva diligencia puede devenir también en presunción, y creer que toda la purificación, todo el trabajo, todo lo que hay que hacer para sanar el corazón, para purificar el alma, está en nuestras manos o depende de nosotros, cuando en realidad depende en primer lugar de la misericordia de Dios y también de las oraciones de los hermanos. Dante le ha reservado este papel a Belacqua. Solo el amigo tiene el privilegio de criticar a Dante. Nadie más lo critica en toda la comedia. Solo Belacqua. Podemos pensar que Dante lo coloca aquí con cierta nostalgia. Por un lado, Dante debía recordar que así eran sus diálogos en vida, y por otro, Dante sabe que ya está muerto y que nadie lo criticará con esa libertad y con esa desfachatez. La figura de Belacqua influyó muchísimo en el escritor contemporáneo Beckett, y podemos encontrar numerosas referencias a él, tanto en algún cuento como Dante y la langosta, o finalmente en su famosa obra Esperando a Godot, donde se nos presenta un Belacqua contemporáneo que ya no goza del horizonte de fe y de esperanza del Belacqua medieval. Las preguntas de Dante, ¿por qué estás sentado aquí? ¿A quién esperas?, se vuelven un enigma para el Belacqua contemporáneo, que sigue manteniendo la misma ironía y la misma indolencia del Belacqua de Dante. Notemos finalmente que Belacqua ganó el cielo con sus suspiros, es decir, la oración más perezosa que puede existir. Podemos pensar que muchas almas industriosas y esforzadas que hemos visto condenadas en el infierno, si pudiesen leer este pasaje de Dante, se indignarían de que un vago y un ingrato como Belacqua hayan alcanzado la gracia de Dios y ellos no. El mismo Virgilio parece bastante indignado porque se pone a caminar sin esperar a Dante, interrumpiendo el encuentro de Dante y su amigo. Pero el poeta subía delante de mí diciendo: «Ven ya, mira que el sol toca al meridiano y Marruecos se cubre con el velo de la noche». Es decir, el tiempo está corriendo, el sol ya ha llegado a mediodía y en Marruecos, es decir, en la región más occidental frente a Cádiz, se está poniendo el sol. Como dice un crítico de Dante con bastante sentido del humor e interpretando el espíritu de Virgilio, Belacqua, como salvado, tiene todo el tiempo del mundo por delante. En cambio, Virgilio no tiene tiempo para perder.
La vida y la gracia de Dios no siempre parecen justas. Todo esto, por supuesto, no hace sino resaltar la gratuidad de la salvación. A nosotros se nos pide, en el fondo, ese movimiento mínimo de volver el corazón, de convertirnos, de arrepentirnos. Todo lo demás es obra de Dios. Pasamos al canto quinto. Dante sale apresurado detrás de Virgilio y varias almas advierten que Dante está todavía vivo, por lo cual está tentado de nuevo de detenerse, pero Virgilio lo invita a seguir adelante. ¿Qué te importa lo que allí se murmure? Ven detrás de mí y déjalos hablar. Permanece firme como una torre que no se estremece nunca en la cima por el soplo de los vientos. Pues siempre el hombre en el cual un pensamiento bulle sobre otro pensamiento se aleja de su meta, porque uno debilita el ímpetu del otro. La voz de Virgilio invita de nuevo a tener la mirada espiritual centrada en una sola cosa, a no dispersarnos en muchas cosas. Como le va a decir Jesús a Marta, hay una sola cosa necesaria. Y Dante escribe, ¿qué podía yo decir sino io vengo? Es decir, ya voy. Lo dije aún cubriéndome del color que hace al hombre a veces digno de ser perdonado. Es decir, se ruborizó por la vergüenza. Volvemos de alguna manera allí a donde habíamos dejado a Dante y Virgilio en la primera parte del canto anterior. Una vez saneado el corazón de esta tentación de presunción, sabiendo que la obra principal es gracia de Dios, ahora el empeño humano y el coraje espiritual no tienen que achicarse, ni por las murmuraciones de los demás, ni por los comentarios. Y Dante, aún con vergüenza, aún poniéndose colorado, sigue detrás de Virgilio ascendiendo. En el convivio de Dante leemos: un buen y excelente signo de nobleza es en los niños y jóvenes, cuando tras la falta se pinta en sus rostros la vergüenza. Entretanto, a través de la ladera, venían algunas almas hacia nosotros, cantando el Miserere en versículos alternados. Ellos estaban subiendo desde la costa a la base del monte y estos vienen haciendo una especie de procesión circular alrededor de la montaña. Y cantan el Miserere, es decir, el Salmo 50, el Salmo penitencial por excelencia, el Salmo atribuido al rey David en el momento en que se arrepintió de sus mayores pecados y que están usados en la liturgia penitencial. Ya habíamos escuchado que las almas que bajaban de la barca cantaban, y ahora vamos a encontrarlo sucesivamente en cada uno de los estadios del purgatorio como referencias a cantos, a salmos propios de la liturgia cristiana, y esto nos hace pensar en la fuerte vinculación que Dante quiere poner entre la realidad del purgatorio y la de la iglesia peregrina aquí en la tierra. De hecho, algunos teólogos medievales afirmaban que las almas del purgatorio no pueden orar o no pueden elevar oraciones, y en la Divina Comedia lo encontramos permanentemente. Recordemos además que Dante está hablando del purgatorio tanto en su sentido literal como en su sentido alegórico, es decir, la purificación misma que comienza en esta vida y que es permanentemente sostenida por la vida litúrgica de la Iglesia peregrina. Miserere mei Deus secundum misericordiam tuam, dice este salmo. Ten piedad de mí, Señor, según tu misericordia. Miserere, misericordia, es el tema central del purgatorio. Las almas que piden misericordia y Dios, que es la fuente de toda misericordia. Allí se funda la posibilidad de rescatar nuestros corazones, de salvar la vida, de reencontrar el paraíso perdido. Cuando se dieron cuenta de que yo no ofrecía lugar en mi cuerpo por donde me traspasasen los rayos de luz, cambiaron su canto por un «oh» largo y ronco, y dos de ellas, a modo de mensajeros, corrieron hacia nosotros para decirnos: «Hacednos saber vuestra condición».
Y mi maestro replicó: podéis volveros y referir a los que os han enviado que el cuerpo de éste es de verdadera carne. Si por ver su sombra se detuvieron, como yo pienso, baste la respuesta. Como vemos, el tema del cuerpo empieza a aparecer progresivamente en el purgatorio, después también en el paraíso, preparando de alguna manera la expresión poética de la fe en la resurrección de la carne, este elemento central de nuestra fe cristiana, por la cual nos distinguimos de todos los espiritualismos orientales y recibimos la realidad material, la realidad corporal, como un don, como un regalo de Dios, y no como algo malo en sí mismo. A las estrellas fugaces no vi tan rápidamente hendir a plena noche el cielo sereno, ni a las exhalaciones de agosto al caer el sol, es decir, los relámpagos en las nubes de verano al atardecer, como aquellas almas volvieron hacia arriba y juntas ya con las otras hacia nosotros dieron vuelta tal que un escuadrón que corre sin freno. Se desesperan las almas por ver un cuerpo real, porque es parte de su naturaleza. El alma humana está hecha para dar vida y sustentar a un cuerpo. Virgilio le dice a Dante que sigan caminando, y ellos le gritan a Dante: oh alma que caminas hacia la dicha con aquellos mismos miembros con que naciste, venían gritando, acorta un poco el paso, mira si viste un día a alguno de nosotros, de modo que puedas llevar noticias de él. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te detienes? Nosotros fuimos muertos todos por la violencia y pecadores hasta la última hora. Entonces la luz del cielo nos iluminó, de modo que arrepintiéndonos y siendo perdonados, salimos de la vida en paz con Dios, que nos enciende el corazón con el deseo de verle. Fuimos pecadores hasta la última hora. La expresión hace referencia a la parábola de Cristo de aquellos obreros que llegaron a la última hora de trabajo a la viña y recibieron la misma paga que aquellos que habían trabajado todo el día, porque Dios les da la misma salvación a aquellos que se arrepintieron a último momento, como el buen ladrón crucificado al lado de Jesús, al cual Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, como aquellos que siguen a Cristo desde pequeños o desde jóvenes, toda la vida. Entonces una luz del cielo nos iluminó, es decir, nos permitió conocer nuestros pecados, conocer quiénes éramos, conocer nuestro verdadero rostro, como ocurre en esa obra magistral de Lewis, Mientras no tengamos rostro, cuya protagonista descubre al final de una larga vida quién era ella realmente, y solo ahí tiene ella un rostro con el cual enfrentarse cara a cara con los dioses y encontrar la respuesta a todas sus preguntas. Y finalmente en estas tres palabritas: pentendo, perdonando, pacificati. Arrepintiéndonos nosotros, perdonando a Dios, salimos pacificados. Estábamos en guerra con Dios por nuestros pecados, pero hemos encontrado la paz. Está todo el resumen del purgatorio de nuevo: el arrepentimiento de parte del hombre, el perdón de parte de Dios y el abrazo de la paz. Yo contesté: aunque por más que mire vuestros rostros, no reconozco ninguno. Si os place cualquier cosa que yo pueda hacer, espíritus bien nacidos, decídmela y yo la haré por aquella paz que caminando detrás de este guía se me hace buscar de mundo en mundo. Dante va atravesando los distintos mundos en busca de esta paz. Y entonces comienza la segunda parte de este canto, muy similar al canto quinto del infierno, donde prácticamente la mitad es el relato de Paolo y Francesca. En este caso son tres personajes que cuentan su propia historia, la historia de su muerte, de su arrepentimiento, de su reconciliación con Dios. Es un tríptico con cuadros de distintas dimensiones, el último muy breve, pero muy significativo también. Los tres están compuestos primero por una especie de captatio benevolentia, por un pedido de oraciones y después por la descripción de su muerte.
Ahora bien, cada uno de los tres hace hincapié en un punto diferente. El primero, en la crudeza de la muerte, en el asombro que acomete al alma al ver que se está muriendo. El segundo hace hincapié en el arrepentimiento en el momento de la muerte, en la reconciliación. Es el verdadero núcleo poético y moral de todo este canto. Y finalmente el tercero, en boca de Pía, una dama que invita a Dante al descanso, a recoger el alma en la paz de Dios. Y así con ese último y muy breve relato, pero también muy bello, cierra esta historia que han contado los tres, la historia de la misericordia de Dios que alcanza a sus hijos incluso en el instante final. El primero entonces le dice: todos nos fiamos de tu buena voluntad sin que lo jures, a no ser que ella no pueda por algún obstáculo. Por eso, yo que hablo solo antes que los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que está entre la Romaña y el de Carlos, es decir, la marca de Ancona, la región que está entre la Romaña al norte y el reino de Carlos, es decir, Nápoles, que en ese momento estaba gobernado por Carlos de Anjou, por Carlos II, que tú me consigas por tus ruegos corteses en Fano que los buenos recen por mí, para que pueda purgar mis graves pecados. Así le pide oración por su propia alma. De allí fui yo, es decir, nací en Fano. Este personaje, aunque no se menciona por el nombre, era Jacobo, o Santiago diríamos nosotros, del Casero, un noble de Fano que había provocado la ira del duque de este, quien lo mandó matar en un lugar cerca de Padua. Él tomó un camino cerca de la costa, un poco pantanoso, y allí lo encontraron los que habían tramado la emboscada contra él. Dante parece encerrar todo el arco de su vida mencionando el lugar de origen y el lugar de la muerte. De allí fui yo, es decir, de Fano, pero las profundas heridas por las que salió la sangre que me sustentaba me fueron hechas en la tierra de los Antenórides, allí donde yo creía estar más seguro. La tierra de los Antenórides es Padua, fundada mitológicamente por los sucesores o por el mismo Antenor, que es tenido en la mitología por un traidor. Esto, sumado a la expresión allí donde yo me creía más seguro, nos hace pensar que está acusando a los pobladores de Padua de haber participado de alguna manera en su propia muerte. Allí donde, por las profundas heridas, salió la sangre que me sustentaba, alude a la creencia de que las fuerzas vitales del alma residen en la sangre, tal como leemos en el libro del Levítico. El alma de toda carne está en la sangre. Aquellas profundas heridas, el de éste ordenó que me las hicieran, pues estaba airado contra mí mucho más de lo que permite el derecho. Pero si yo hubiese huido hacia la mira cuando había llegado a Oriaco, aún estaría allí donde se respira. Todavía perduran en él los sentimientos de la pérdida y, como vamos a ver también, de el asombro ante esa muerte inesperada. Estos versos quizás están inspirados en el mismo epitafio que se encuentra en la tumba de Jacobo, que dice: ojalá no hubiese soplado Éolo hacia Padua, entonces él no habría caído en el triste reino, es decir, en la muerte. Y finalmente describe esos últimos y angustiosos momentos. Corría al pantano y las cañas y el cielo me atraparon a tal punto que caí y vi como la sangre de mis venas formaba en la tierra un lago. Los verbos que se acumulan, corrí, me atraparon, caí, vi, nos pintan esa última carrera contra la muerte hasta que la muerte lo atrapa. Y parece persistir todavía su incredulidad al ver su propia sangre formando este lago. Comienza ahora la segunda tabla de este tríptico. Después dijo otro: ah, así se cumple el deseo que te trajo al alto monte, como con tu piadosa bondad ayudas al mío. Yo fui de Montefeltro, yo soy Bonconte. Notemos los dos tiempos, fui, soy.
Io fui da Montefeltro, io son Buonconte. El título nobiliario terminó con la muerte, en cambio, su nombre propio, el nombre bautismal, perdura para la eternidad. Algo parecido vamos a encontrar en el paraíso cuando Justiniano dice: César fui, soy Justiniano. Bonconte de Montefeltro es el hijo de Guido de Montefeltro, al que encontramos condenado en el infierno. Las dos historias se espejan, porque aquel que había sido un consejero fraudulento había muerto absuelto, pero sin arrepentimiento. En cambio, en este caso, su hijo, aunque no alcanza la absolución sacramental, sí muere arrepentido. Y en los dos casos, como vamos a ver, hay una disputa por su alma. En el primer caso, entre San Francisco y un demonio, y en este caso, entre un ángel y un demonio. Dice Bonconte: Juana y los demás no se acuerdan de mí, por lo cual voy entre estos con la cabeza baja. Juana era su esposa. Yo le contesté: ¿qué fuerza o qué aventura te extravió de tal modo fuera de Campaldino que no se supo nunca tu sepultura? Dante y Bonconte habían coincidido en la misma batalla de Campaldino entre güelfos y gibelinos, pero justamente en bandos contrarios. Pero ahora toda enemistad se ha disuelto entre ellos. Son compañeros en la salvación y hermanos, hijos de un mismo Padre Dios. Oh, respondió él, al pie del Casentino corre un río que se llama el Anchiano, que nace en el Apenino sobre el Ermo, es decir, sobre el Eremo, una ermita que había. Allí donde el nombre le resulta ya inútil, es decir, donde este río desemboca en el Arno y entonces pierde su propio nombre, llegué yo herido en la garganta, perforado, porque había sido herido por una flecha, huyendo a pie y ensangrentando la llanura. Podemos imaginar de nuevo a Bonconte corriendo, como antes a Jacobo, en esta carrera contra la muerte, esta carrera por la propia salvación, dejando este rastro de sangre. Allí perdí la vista y la palabra en el nombre de María terminó. Allí caí y allí quedó mi cuerpo abandonado. Es decir, pronunció el nombre de la Virgen, pronunció el nombre de María antes de morir. Incluso podríamos pensar que ni siquiera terminó de decir la palabra María, su voz terminó en el nombre de María. Como sabemos los católicos, invocar el nombre de María es invocar a la persona más cercana al corazón de Jesús, a la persona en la que más acabadamente se cumplió la voluntad de Dios, aquella que desde el inicio de su existencia vivió en la gracia de Dios y por lo tanto es testimonio de la preeminencia de la gracia por encima de cualquier obra humana y por supuesto es también el ejemplo de la respuesta más acabada a esa misma gracia. Invocar a María, como vamos a ver al final de la Divina Comedia, es evocar a la criatura más amada por Dios, el término fijo del eterno concilio, esa criatura de la cual Dios estaba perdidamente enamorado, de la manera como Dios se enamora de nosotros, por pura gracia. Dios ha mirado la pequeñez de su servidora, dice la Virgen en el Magnificat, ese himno que ella eleva a Dios y que registra el Evangelio según San Lucas. Aunque para el pensamiento protestante posterior o el pensamiento moderno, invocar a María y arrepentirse son dos cosas distintas, es claro para el hombre medieval que no se da una cosa sin la otra. Volverse a María es volverse hacia Dios, no porque ella sea Dios, sino porque es la que mejor facilita ese encuentro con Dios. No hay nada en ella que sea obstáculo para ese encuentro, al contrario, ella es el camino más corto, fácil y seguro para encontrar la misericordia de Jesús, para volver hacia Él. Todas nuestras oraciones dirigidas hacia ella las convierte en oración dirigida a Dios, así como lo vemos en el Evangelio de Lucas, donde Isabel la recibe con palabras de alabanza y de bendición, y ella transforma inmediatamente esa gratitud que recibe de Isabel en un acto de acción de gracias a Dios. Por eso el mundo medieval está lleno de relatos, de canciones que nos hablan de cómo
La devoción a María, la invocación a María, incluso como en este caso, en el momento de la misma muerte, nos aseguran el perdón de Dios, la misericordia de Dios, porque nadie se dirige a ella sin un profundo sentido de arrepentimiento, de conversión, de entrega del propio corazón en manos de su divino Hijo. Pero allí quedó su cuerpo, dice, abandonado. Te diré la verdad, y tú la repetirás entre los vivos. El ángel de Dios me acogió, y el del infierno gritaba: «Oh tú, el del cielo, ¿por qué me privas de él? Te llevas lo eterno suyo por una lagrimita que me lo arrebata». Pero yo trataré de modo distinto lo demás. Por una lagrimita. Basta una pequeña lágrima de arrepentimiento para ser recibidos en la salvación de Dios. El demonio enojado que ha trabajado sobre el alma de este hombre seguramente toda la vida para arrastrarlo a la condenación, por una pequeña lágrima, por la invocación del nombre de María o quizá por una sola sílaba, la ha perdido para siempre. Entonces, como no puede llevarse el alma, dice que se va a desquitar con el cuerpo. Porque la pregunta de Dante, como notamos al principio, se refiere a ¿dónde quedó tu cuerpo? Se ve que no se conocía el lugar de su sepultura. Bien sabes cómo en el aire se recoge aquel vapor húmedo que se convierte en agua tan pronto como sube donde lo asalta el frío. Así él juntó su malevolencia, que los males busca, con su inteligencia, y movió el vapor y el viento con el poder que a su naturaleza es propio. Es una creencia muy antigua, la de que los ángeles, tanto buenos como malos, tienen poder sobre el aire y pueden suscitar vientos o condensar las nubes o desatar una tormenta, como vamos a ver. Entonces el valle, cuando acabó el día, desde Protomagno a la gran cordillera, se cubrió de niebla y el cielo se nubló de tal modo que el denso aire se convirtió en agua, la lluvia cayó y fue a los barrancos toda la que no pudo absorber la tierra, y todas las corrientes se juntaron hacia el río principal con tanto ímpetu que nada las retenía. Efectivamente, las crónicas cuentan que la noche en que terminó esa batalla, una gran tormenta se desató sobre todo aquel campo. Dante mismo habrá sido testigo de esa llanura iluminada por los rayos y los relámpagos. Mi cuerpo helado junto a su desembocadura encontró el arquiano crecido, lo arrastró hacia el Arno, deshizo en mi pecho la cruz que yo había formado con mis brazos cuando el dolor me venció, me volteó por las orillas y por el fondo, y después con sus arenas me cubrió y me ciñó. Y así concluye este segundo relato con esta descripción tremenda de la fuerza del agua, de los ríos, arrastrando los huesos y los restos de Bonconte. Y el broche final, dos pequeños tercetos que constituyen la última tabla de este tríptico. Ah, cuando hayas vuelto al mundo y reposado de tu largo camino, siguió el tercer espíritu al terminar el segundo, acuérdate de mí, soy pía, Siena me hizo y las marismas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que poniéndome el anillo antes me desposó con su gema. Se trata de Pía dei Tolomei, una dama de Siena cuyo marido, enamorado después de otra, la hizo encerrar en un castillo en una zona de marismas, el Castello de Maremma. Por eso ella dice, Siena me hizo, me deshicieron las marismas. De nuevo, un pequeño verso que encierra todo el arco de su vida. Y allí en ese castillo dio su muerte. Algunos dicen que la arrojó su marido desde una ventana, o le hizo arrojar desde una ventana, porque aquel castillo todavía tiene una ventana llamada el Salto de la Condesa. Pero como vemos, ella ya no hace referencia a su muerte. Dice, eso es algo que sabe mi marido, el que primero se comprometió con el anillo y me desposó con esa gema. Las palabras dulces, serenas, llenas de bondad, de Pía, hacen referencia al descanso, a la paz. Le dicen a Dante, cuando hayas reposado de tu largo camino.
Podemos pensar que no es casual que Dante encomendara a la voz de una mujer, como después al inicio del paraíso será también otra mujer, Picarda Donati, la que anuncie la paz de Dios. Y en su voluntad está nuestra paz, le dice. Porque para Dante la mujer expresa la dulzura divina. Incluso podemos pensar que Dante hace aquí una alusión velada a su propia esposa, a Gemma Donati, ya que el último verso dice «disposándome avea con la sua Gemma», habiéndome casado con su gema. Y quizá él piense en aquella esposa que la había tenido que dejar por el exilio, cuidando de sus hijos y de su casa en Florencia, y que seguramente le recordaba esta paz y este reposo que él, como un nuevo Ulises, hubiese querido encontrar en su regreso a la patria, al hogar, pero no lo encontrará hasta encontrar la patria y el hogar definitivo. Como ya mencionamos alguna vez, en la figura arquetípica de Beatriz deben estar reunidas muchas personas, experiencias, rostros, como el de Gemma seguramente, que acompañaron a Dante en su vida de fe, que lo sostuvieron en la lucha del camino y de la piedad. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.